Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Feliz Bueno, día del tango para todos los tangueros y milongueros. divina. Sí, 11 de diciembre, Día del Tango, así que no podíamos no hacer un especial de Julio de Caro, uno de los motivos por los cuales es el Día del Tango, el otro es también Gardel, que va a estar presente también en este día. No, no, por vos todavía no, por vos todavía no. Tenemos otro cumpleaños también, pero no es motivo oficial del Día del Tango. Eh, Bueno, es extraoficial, digamos, extraoficial, extraoficial. extraoficial. Pero bueno, vamos a mencionar un poco la música de Julio De Caro, que muchas orquestas también se han desprendido de este estilo. ¿Y por qué? Porque Julio De Caro, con su sexteto principalmente, tuvo también, muchas veces se decía Julio De Caro y su orquesta, pero en general era formato de sexteto, marca como un momento bisagra en el tango, ¿no? Como hay antecedentes de otras orquestas, 1914, 1918 más o menos, orquestas como la de Cobian, como la de Firpo, ¿no? Previas a la de Caro, pero De Caro marca esta bisagra de que hay un montón de elementos que venían en la música del tango y que a raíz de su orquesta como que se formalizan, ¿no? Como formas de organizar los instrumentos y sobre todo el sonido tan particular que tiene la orquesta típica, que es un legado en realidad del tango a toda la música universal, ¿no? Vieron que muchas veces hablamos de los timbres, que el timbre es lo que nos hace distinguir un sonido del otro, ¿no? Una voz de la otra, un instrumento del otro. Pueden estar distintos instrumentos tocando un do, pero sabemos cuál es un piano, cuál es una flauta, cuál es un violín, y esto tiene que ver por el timbre. La combinación de estos timbres le da una textura y una forma a la música del tango muy particular a través de la orquesta típica, que es un aporte, como decía, del tango a la música universal. Entonces, con la orquesta de Julio De Caro, un montón de cuestiones que después como que ya no las analizamos tanto o que las naturalizamos en otras orquestas, aparecen como organizarse a través de él, ¿no? Esto de cómo se logran distintas texturas dejando que los bandoneones suenen solos, o qué pasa si suena el violín solo y después entra la orquesta, o jugar con lo grave y con lo agudo, por ejemplo en el bandoneón, ¿no? ¿Qué pasa con los graves y con los agudos? Entonces hay un montón de elementos que se van combinando y sonidos muy particulares que van apareciendo en el tango y que van a quedar a lo largo de la Claro, historia. son muy particulares porque ahora ya no es particular porque todo el tango que escuchamos prácticamente viene de este estilo. De hecho, se dice que De Caro fue la bisagra entre lo que era Guardia Vieja y Guardia Nueva. Sí, y como decía, hay sonidos muy particulares que aparecen acá. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las cuerdas, vieron que los instrumentos de cuerda no tienen una afinación fija. Y hay una técnica, un recurso que se llama glissando o portamento, que es cuando vamos por la cuerda, ¿no? Cuando se va por la cuerda y se vuelve, que era algo que De Caro usaba un montón y que lo vamos a encontrar además particularmente en los finales. Vieron que siempre está bueno saber cómo cada orquesta le da un cierre, sobre todo cuando estamos bailando, porque no es lo mismo tener un chan-chan que un chan, silencio, chan, como el caso de Pugliese, ¿no? Como que hay distintas formas de cerrar un tango. De Caro usaba mucho el glissando, que van a ver que es como que se arrastra ahí por la cuerda, es algo muy particular, que está bueno, que es este recurso del glissando, que es este caminar por la cuerda. Y aparecen cuestiones también con las cuerdas, como en el violín, que hay muchos sonidos muy típicos en el tango que son cosas particulares que se dan en el tango también, ¿no? El efecto guitarrita, por ejemplo, es uno, que es, vieron que decíamos tocar en pizzicato es cuando se toca con los dedos en vez de con el arco, y en vez de tocar con un solo dedo la cuerda, se toca con tres o con cuatro, como una especie de rasguido, entonces le da como ese efecto guitarrita, pero al violín. Otro efecto también es como mutear todas las cuerdas y tocar, hacer como un rasguido ahí
con el arco, como sonidos muy particulares que tenemos en el tango y que en esta orquesta aparecen un montón. Claro, creo que también aparece ahí cuando detrás del puente le pegan con el arco y se escucha como un resorte, una cosa rara que no sabemos qué es. La chicharra, me parece que eso es la chicharra. La chicharra, sí, le dicen la chicharra. La chicharra y el otro otro también tambor. nació con esta orquesta, ¿no? Sí, también lo que tenemos como particularidad y como rareza es el uso del silbido. En tangos como Mala Junta, por ejemplo. Imagínense que Mala Junta es un tango muy conocido hoy, pero en ese momento que se graba por primera vez y que se hace por primera vez este tema, aparece el silbido como recurso y además varios silbidos, ¿no? Como ahí jugando con armonías, distintos silbidos. Claro, si prestan atención a Mala Junta, es algo terrible porque son dos instrumentos jugando al contrapunto, melodía principal sobre otra melodía que está de fondo, e inclusive en este tema hasta las risas tienen como una forma musical también. Son risas, pero están ahí como metidas perfectamente en la melodía y en el fraseo musical. Bueno, De Caro tuvo bandoneonistas increíbles que también quedaron marcando su legado para el resto de la historia, como el caso de los Pedros, Pedro Maffia y Pedro Laurens, que marcaron ahí un dúo increíble, utilizando muchos recursos, como decíamos, que quedaron después para el resto de las orquestas, como esto de generar diálogos, ¿no? Como pregunta-respuesta de los bandoneones, momentos en que los bandoneones quedan solos a capela, o sea, solo ahí fraseos de diálogos entre los bandoneones y después entra el resto de la orquesta, las variaciones, hay muchas cosas que aparecen, el contracanto también, el contracanto es algo que aparece en la orquesta de Caro, que es sobre una melodía original, aparece otra melodía por encima, ¿no? A veces hay muchos contracantos entre bandoneones y violines, ¿no? Por ejemplo, el bandoneón marcando la melodía rítmica original y por arriba los violines haciendo otra melodía. Que este contracanto a veces puede ser parte de la partitura original o a veces no, puede ser una creación del arreglador también. Y algo también peculiar de Julio De Caro es que él era violinista, pero tocaba el violín corneta, que es algo que no se ve ya. Vieron que el violín tiene una caja de madera muy bella, que le da una sonoridad muy particular. Él tocaba el violín corneta, que se lo había dado la RCA Víctor, que tenía como un cono de metal que lo que hacía era amplificar un montón el volumen. Imagínense lo que sería hoy el famoso violín eléctrico que tiene el dibujito nada más, está el arco, bueno. Y en vez de la caja, tenía una caja de este tamaño, que era metálica, y de esa caja metálica salió una corneta. Entonces se forma mucho más amplificado. Es una cosa extrañísima que por suerte la vamos a ver después a lo último, porque increíblemente De Caro era una persona tan importante en el tango que hay muchísimo material de Caro para buscar, a pesar de que es algo que ya pasó hace muchísimos años. Sí, hay 1924, material. 1924 las primeras grabaciones, 1924 las primeras grabaciones, así que imagínense. Pero bueno, este violín corneta lo que hacía era amplificar el sonido. Imagínense que no había los equipos y la técnica que tenemos hoy cuando vemos orquestas, entonces generar más volumen era muy importante, si bien quizás la cualidad del sonido no era la misma, ¿no? Es distinto el timbre del instrumento, pero era muy importante también que se pudiera escuchar. Imagínense en un lugar donde había mucha gente o mucha distancia, muchas veces lo que hacía el violín se perdía, y con este violín corneta lo que hacía era lograr otro volumen, que bueno, que era importante también incluso en las grabaciones. A la hora de grabar también era importante que se amplificara ese sonido. Y bueno, en la orquesta decíamos que hubieron grandes bandoneonistas, era una orquesta con un tiempo fijo, entonces como muy amena para bailar. Había alguna manipulación del tiempo, pero más como recurso expresivo, digamos, o interpretativo. Tenemos marcatón 4, ¿no? Las 4 negras por compás, pero había algo muy particular también,
en la orquesta de De Caro. Su hermano, Francisco, tocaba el piano. Para muchos, como que comentaban que era el cerebro de la orquesta, ¿no? Como que tenía una cabeza increíble. Y lo que hacía era, sobre esta forma de marcar corcheas con el piano, que es algo sumamente extraño, no es algo común, pero que en ese marco de esta orquesta y en ese contexto funcionaba, quedaba bien, ¿no? Siempre hay que mirar las cosas en su época, en su contexto, ¿no? Como todo el encuadre, ahí quedaba bien. También hay síncopas que decíamos es cuando se cambia el acento natural, ¿no? No es como cuando vamos con el piecito, ¿no? No es ahí, sino que ahí se corre este acento natural, aunque después vuelve a caer otra vez ahí a tierra con el piecito. Hay uso de 3-3-2, que es una forma de división rítmica de las corcheas, que es algo que se ve un montón en la música de Piazzolla y que mucha gente cree que parte de ahí ese recurso de Piazzolla, ese sonidito, y sin embargo no parte de Piazzolla, ya es de la música y viene desde mucho antes. Imagínense que ya lo utiliza De Caro en la década del 20, así que imagínense el recurso estaba mucho antes. Así que bueno, empieza esto de asignar como un rol a cada instrumento, de entender la sonoridad que tiene la orquesta típica, esta forma de organización musical, los efectos de los violines, pensar los finales, ¿no? Como que esta forma de organizar todo va a marcar al resto del tango. Y vamos a tener también orquestas que se van a desprender del estilo de Firpo, otra de las de De Caro, como por ejemplo el caso de Pugliese, que tuvimos la semana pasada, que es una clara continuación del estilo de De Caro. Así que bueno, mucha música. Y bueno, entonces, con todos estos consejos que vimos recién, ¿qué les parece si prestamos mucha atención a la tanda que viene, que son instrumentales, y se van a ver muchas de estas cosas que comentó acá Vane? Así escuchamos el tango de otra. Bueno, los invito a escucharla.
Bueno, pasamos a la primera infancia de Julio de Caro. Nace en 1899, el 11 de diciembre, en una casa en Valvanera, en la calle Piedad, actual Bartolomé Mitre, a la altura de Ascuénaga. Hijo de padres italianos, ella se llamaba Matilde Ricciardi Villardi, y José de Caro de Sica, ambos italianos. Ella era cantante profesional en Italia y él había estudiado música y trabajó en el conservatorio de la Scala de Milán. Desde su primer infancia fue muy apegado a su hermano Francisco, que le llevaba casi 2 años mayor que él. La familia vivía en Bolívar, en la calle Bolívar, después se muda a San Telmo, actual Defensa al 200 más o menos, donde su padre instala ahí un conservatorio y una venta de instrumentos y de partituras. Él estudia en la escuela de barrio inicialmente, después pasa al Colegio San José y la secundaria la termina en el Nacional Mariano Moreno. En 1913 empieza a ayudar a su papá con 14 años dando clases de teoría y solfeo. Empieza sus estudios de muy chiquito con el piano y Francisco el violín. El primer maestro fue su papá y después pasa con David Bolia, quien había estudiado en el conservatorio famoso de Nápoles, en Italia, y en 1888 en Buenos Aires
funda el Conservatorio Melanie. En algún momento se dan cuenta de que los dos hermanos querían el instrumento uno del otro. Entonces no se animaban a decírselo a su papá y por medio de su madre legalizan esto de cambiar instrumentos. Y ahí es cuando Julio se queda con el violín. Julio fue a estudiar con el maestro Fracassi y Francisco ingresó en el Conservatorio Williams. Se trata, en los dos casos, instituciones de prestigio y empiezan a realizar recitales, incluso en la sala del Príncipe George Hall, ubicada en la calle Sarmiento, a la que solamente se llevaba con conocimientos muy sólidos. Tanto los estudios de los hermanos de Caro como los recitales eran los que el padre decían música seria, muy por fuera de lo que era la música popular. En 1915 Julio participa en el Teatro Liceo como segundo violín en la orquesta de la Compañía de Zarzuela, gracias al empresario, amigo del padre también, Arturo de Bassi. Pero Julio le dice que por favor no le diga a su papá. Su padre se termina enterando de esto, le hace devolver los 5 pesos que había ganado esa noche y lo dejan a Paniagua en un rincón por 8 días como castigo. Francisco y Julio, sin embargo, empezaron a concurrir a lugares en donde estaba Roberto Firpo, Arolas, Cobian, entre otros músicos, y empiezan a escuchar la música de tango y a escondidas a leer y a practicarla. Bueno, seguimos acá haciendo un poco más de historia. Les cuento que en 1917 con un grupo de amigos asiste al Palais de Glace a escuchar la orquesta de Firpo, y arengado por este grupo logra subir al escenario y uno de los músicos les presta su instrumento, su violín, a Julio, y bueno, toca en esa ocasión. Debajo del escenario, tanto Eduardo Arolas como Firpo lo felicitan por la ejecución del instrumento, y a los pocos días Arolas visita al padre para hacerle una oferta laboral, al cual le da un rotundo no, porque de hecho él quería que fuese médico, que estudiara medicina. Entonces Julio al tiempo decide hacer el trabajo igual, a espaldas del padre, y cuando este se entera lo echa de la casa. Francisco, que seguía los mismos pasos que Julio, decide irse antes de que el padre tomara una represalia, igual que con Julio. Decide irse a Uruguay y trabajó en salas de cine tocando el piano. En 1919 se separa de Arolas por una diferencia económica y conforma un cuarteto que tocaba en el Café del Parque. Al tiempo se incorpora a la orquesta de Osvaldo Fresedo y tocaron en el Casino Pigalle. En 1920 Fresedo viaja a Estados Unidos y a su regreso deja en libertad de acción a todos sus músicos, ya que él no quería volver a la orquesta, y al tiempo Julio se va para Montevideo a tocar con Enrique Pedro Delfino. En 1921 se casa y de ese corto matrimonio tiene su hija Beatriz. En 1922 toca con Minuto di Sico, y es en el primer trabajo donde los dos hermanos se reencuentran y trabajan juntos. En 1923 entra a la orquesta de Juan Carlos Gobián, y ahí es donde revolucionan el tango desde lo instrumental. Fue muy importante en el tango. Llegaron a actuar en Abdullah, el Club de la Aretía Güemes, y grabaron para RC Víctor.
Por el 900, según cuenta Pancho Flores, según cuenta Pancho Flores, que reinaba la milonga que sembró tantos amores. La morena la llamaban y era gaucha y querendona, y era gaucha y querendona, con su pinta de matrona, en su tiempo no hubo dos. Seductor en brujo de sus grandes ojos, de sus labios rojos que quemaban al besar. Corazón de gaucha tuvo a flor de labio, el perdón de un beso y un cariño inspiró, porque nunca nadie conoció la pena de un amor que solo que en sus sueños concibió. Sácale chispas mi vida a tu pobre corazón, no sufras el desencanto de vivir sin ambición. No hay nada como un cariño para alentar una ilusión. La vida resulta corta sin tener un metejón.
Bueno, seguimos un poquito más con la historia, ¿sí?, de De Caro. En 1923, con la orquesta de Cobian disuelta, un empresario le ofreció a De Caro que con una agrupación de 5 o 6 músicos actuara para las fiestas de fin de año en reuniones de diversas residencias de gran categoría, percibiendo una suma de 800 pesos por baile, que era muchísimo, ¿sí?, para esa época. Bien, en el piano estaba Francisco De Caro, los violines estaba Julio De Caro y Emilio De Caro. En los bandoneones estaba Mafia y Petruccelli, y en el contrabajo Leopoldo Thompson. No solamente las presentaciones fueron muy exitosas, sino que además la impecable vestimenta de los músicos, estaban todos vestidos de smoking, pechera dura, cuello palomita divinos, más tenía una conducta hipercorrecta, hicieron que se aceptara el tango en la sociedad alta porteña. Y también tocaron en el Café Colón de Avenida de Mayo y Bernardo de Irigoyen, donde les pagaban 35 pesos por cada tarde de actuación, y participaron en programas experimentales de Radio Sudamericana, Radio Sudamérica, digo. Esto lo hicieron gratis, ¿sí?, para buscar publicidad, ¿no? Qué loco que en la alta sociedad cobraban 800 pesos por baile, y luego a veces tocaban hasta gratis para poder hacer un poco de publicidad. Antes de disolver la orquesta, tocaron en el Salón Laiglón durante los bailes de carnaval, con una retribución que permitía formar una orquesta de 20 músicos. La orquesta se mantendría sin el nombre, pero se anunciaría bajo la conducción de Julio De Caro. Terminados los bailes del carnaval, Julio y Francisco volvieron a las presentaciones en el Café Colón, y allí apareció el conde Chikov para ofrecerles un contrato de 6.000 pesos por mes para el sexteto para tocar en el Bogué Club, que organizaría tés danzantes pensados para la alta sociedad en el local de Palais de Glace. Al mismo tiempo recibieron el ofrecimiento para tocar, para grabar en el RCA Víctor, que era súper grosso. Poco antes del debut, Mafia y Petruccelli deciden abandonar la orquesta incidentalmente, irritados por una publicidad del Bogué Club que anunciaba que era la orquesta de Julio De Caro. La agrupación necesitaba urgente un reemplazo, porque se acercaba el día del debut, y prácticamente cerca de la fecha, Mafia, que acababa de dinero en el juego, le ofreció volver al conjunto hasta hallar otra ubicación, lo que aceptó Julio, aunque su relación personal continuó tirante. Por otra parte, por mediación del bandoneonista Enrique Poyet, escuchó y contrató de inmediato a Pedro Laurens, que se hizo muy amigo de Mafia, y formaron uno de los dúos de bandoneones más famosos de la historia del tango. Y Julio De Caro y Mafia recompusieron su relación al punto de que vivían, ¿sí?, junto a Francisco en el mismo departamento, y la orquesta tomó en forma definitiva el nombre de Julio De Caro, ya como bien puesto. Después salió un contrato para inaugurar Chanticleer, y en 1925 volvieron al Palais de Glace para actuar en el Silos Club, convertido en un centro para la alta sociedad, ¿no? Al punto de que allí se brindó a la recepción la gala al príncipe de Gales en su visita al país. Bien, o sea, miren qué loco esto, ¿no? Como con qué gente se manejaba, muy elite, ¿no? Para estar con el príncipe de Gales, me imagino que estaba se codiaba con gente muy importante. Así que muy interesante. Bueno, en 1931 De Caro hace una gira bastante extensa por Europa, recorrió varios países
y sorprendió gratamente al público europeo porque su formación musical, ¿no?, era muy distinta a la de otros conjuntos. Tenían mucha más riqueza armónica, de composición, no solamente eso, sino que el vestuario era totalmente diferente, iban muy bien vestidos y era muy elaborada la música, y marcaba una diferencia muy importante con el resto de los conjuntos argentinos que se conocían en el momento. Sí, por eso tuvo gran aceptación en el público. Al año siguiente, en 1932, con la aparición del cine sonoro, las orquestas fueron bastante desplazadas. Entonces, bueno, empiezan a aparecer también otras formas de intervención y de trabajo, porque el cine dejaba de ser una posibilidad que era una posibilidad muy importante para muchos músicos. Y hay una cuestión con Julio De Caro, que es que si bien revoluciona y marca un quiebre en el tango, en toda la década del 30 formó conjuntos con mucha cantidad de músicos. Sí, mucho más grandes, típico de esas orquestas que se usaban para los carnavales, para las fiestas grandes, y además empezó a incorporar instrumentos distintos, mayor variedad de instrumentos y de sonidos, pero no fue tan positivo porque esto terminó deformando, si se quiere, un poco el estilo que había logrado y como que perdió el rumbo en los años 30, ¿no? Sí, sobre todo en los 40, que si bien muchas orquestas es evidente que han tomado de su estilo, ¿no?, sobre todo lo que tiene que ver con la forma musical y con un montón de elementos y de herramientas que se estructuran a partir de la orquesta de De Caro, la aparición de todas estas orquestas como D'Arienzo, como Pugliese, Di Sarli, un montón de orquestas como que tomaron mucho de lo que tenía De Caro. Tomó mucho, pero sin embargo De Caro como que quedó un poco afuera de eso y recién pudo volver con un estilo un poco más renovado hacia finales del 40, que tuvo aceptación, pero que sin embargo fue una etapa muy breve, porque en 1954 abandona su carrera artística. Fines de los 40 se ayornó un poco, no del todo. Por ejemplo, él no tenía un cantante importante en su orquesta y eso lo diferenciaba un montón. Entonces ya en 1954 abandonó directamente lo que era la dirección de orquesta y se retiró también junto al poco tiempo Francisco De Caro. Solo siguieron algunas actuaciones para contrataciones privadas, pero ya no formaron más parte de algunas la escena composiciones pública. A pedido, sobre también, todo. Sí. Y bueno, y el 11 de diciembre se conmemora y se celebra el Día Nacional del Tango en homenaje a los nacimientos de Gardel y Julio De Caro, que si bien fueron en distintos años, se toman como referencia esas fechas para conmemorar el Día del Tango. ¿En qué año se presentó el proyecto? Y el primer Día del Tango se festejó en el año 1977. Sí, después de muchos años, porque el proyecto se había presentado mucho antes, si no me equivoco en el 65. Recién en el 77 fue el primer Día del Tango. Y se celebró en el Luna Park, que Julio De Caro cumplía 78 años, se lo festejaron en el Luna Park, nada más y nada menos que unas 15.000 personas cantándole el feliz cumpleaños, y fue la última vez que estuvo públicamente en escena, fue la última vez que estuvo solo en el escenario. Fue en el 77, ya en el año 1980, el 11 de marzo más precisamente, fue la fecha de su fallecimiento. En Mar del Plata. En Mar del Plata. Y sus restos están en el cementerio de la Chacarita junto con el de su hermano Francisco. Nos dejó un legado importantísimo, fue un quiebre absoluto en lo que era la música del tango y fue el pie para todas las orquestas que hoy perduran, ¿no? Las que conocemos en la milonga, las que bailamos, tienen muchísima influencia de lo que es De Caro. Muchas se desprenden de su estilo. Justamente la semana anterior hicimos el especial de Pugliese, que es un claro continuador del estilo de Caro, así que, bueno, obviamente que ha marcado la historia.
LR1 y LRX, Radio El Mundo de Buenos Aires. Y ahora, una primicia del maestro Julio De Caro y su gran orquesta. El tango Fuego, su más reciente composición, con letra de Carlos de la Púa. El refrán a cargo de Pedro Laura. Te llevo a mi vida como una esperanza que debo olvidar. Te sueño en mis noches de dulce bonanza, que luego se pierden con mi despertar. La luz de tus ojos enciende en el alma un fuego de dicha, de inmenso querer, que turba mi vida, que roba mi calma, con fuego que aumenta mi cruel padecer. ¿Quién pudiera calmar ese fuego? ¿Quién pudiera siquiera llorar y elevar a los cielos un ruego que alivie mi quebranto? ¿Quién pudiera calmar ese fuego que destroza mi corazón, aumentando día a día esa pena de mi gran amor? No quiero pensarlo, más siento que mi alma te quiere y no puede dejar de querer, y así no es posible que yo tenga calma, mi calma se aumenta con mi padecer. Llevo mi vida como una esperanza que quiero olvidar. Te sueño en mis noches de dulce bonanza, que luego se pierden con mi despertar. ¿Quién pudiera calmar ese fuego? ¿Quién pudiera siquiera llorar y elevar a los cielos un ruego que alivie mi quebranto? ¿Quién pudiera calmar ese fuego que destroza mi corazón, aumentando día a día esa pena de mi gran amor? Una innovación, el violín corneta. Mr. Seni de Camden, de la RCA, llegó de visita a América del Sur y me dijo: le traigo algo para usted especial, maestro, porque su solo de violín se grababa en disco de cera entonces,
no había amplificadores en los locales. Bueno, las cosas que yo hacía, que había creado para el tango, en los cines que yo actuaba se perdían. Los que estaban en la Pullman, Super Pullman o en las últimas filas de la platea nos llegaban a escuchar perfectamente bien. Lo tengo en una vitrina. Para mí es una cosa inolvidable y es un gran amigo mío. El tango nostalgia nos trae una nostalgia también, querida, que siempre nos es grato escuchar. Y volvimos de esta tandita muy particular, como vieron, muy especial de estos videos invaluables de Caro, pero bueno, que son hallazgos realmente y por suerte están disponibles ahí para todo el mundo. Habíamos visto, bueno, nostalgias con el famoso violín corneta, habíamos visto Fuego, creo que fue una transmisión radial, y un compilado, digamos, de la película Las luces de Buenos Aires. Muy lindo, qué bueno que esté todo este material disponible para ver y para imaginarnos un poco ese momento, ¿no? Así que bueno, estuvo bueno, interesante saber un poco por qué también este personaje se toma como referencia para el Día del Tango, todo el legado de su música también, que ha quedado y quedará para el resto de la historia. Así que bueno, feliz Día del Tango. Feliz Día del Tango. Feliz día. Muchas gracias por estar, por compartir otro momento, y bueno, ya volveremos a las milongas y a seguir con el tango. Chao, saludos. Hasta la Un próxima. abrazo.